Nuestro trabajo es proteger la verdad para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Ven al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Señoras y señores, el museo que hoy premiamos, el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, se nos revela así como una casa que alberga el pasado con ánimo de aprender de él y así cimentar bien la construcción del futuro de un país felizmente unido. Bueno, es muy emocionante en nombre del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos poder recibir este premio, que no es solo para el museo, sino que es un reconocimiento en realidad a todos sus trabajadores, a todas las comunidades que han conformado el museo y todas las otras instituciones que trabajan en materia de memoria y derechos humanos. Precisamente en momentos como estos, donde se ha puesto en cuestión la dignidad de las personas en muchos lugares y también las democracias en países hoy en día, y a darnos más impulso para seguir trabajando. Trata de reconocer la trayectoria de organizaciones en España, Portugal e Iberoamérica que se han destacado por la promoción y la defensa de los derechos humanos. Es una enorme satisfacción. Las instituciones que conceden el premio son de un prestigio inmenso. Nuestro país y todos los países necesitan reconciliarse con su pasado, mirar de frente sus heridas y abrazar el futuro sanamente.
Queremos hacer un teatro que pueda ser visto por niños chicos y por gente de edad. Queremos hacer un teatro que cree interrogantes, que salgan de ahí con ganas de ver otra obra de teatro. Es gracias a Andrés Pérez que el alma humana nosotros la podemos ver reflejada en una obra tan sencilla, con personajes tan marginales como la Negra Esther. Hay un talento que Andrés lo tenía a borbotones, de generar un nexo entre su creación artística y el mundo social. No solamente trajo teatro a nuestra vida, sino que él como persona era un vividor, la vida era una fiesta, el teatro era una fiesta. La Negra Esther se transformó, junto con La Pérgola de las Flores, en la obra más querida del pueblo de Chile. Exigimos que haya otro tipo de administración. Creo que en algún tiempo más, tal vez no tan lejano, nuestro país se va a reconciliar con su verdad y entre esas destacar a Andrés Pérez como uno de los grandes constructores de nuestro teatro, de nuestra cultura, un transformador social y político. No tengo nada contra nosotros. Vamos a comer. Ayúdenme. Gracias. Y hay un señor que es Andrés Pérez Araya, que trabajó harto para hacer dentro del área de la cultura y muchas disciplinas, y él, su mayor aporte fue a través del teatro. Entonces él decía que él quería hacer teatro para entregárselo a las personas más sencillas. Entonces el gran aporte de Andrés Pérez del Gran Circo Teatro es hacer teatro para ayudar a crear opiniones en nuestro país. Esperamos que disfruten, que no sufran tanto del frío en estas verdaderas vacaciones de invierno que andamos recorriendo esta ciudad. Y que lo pasen muy bien con El Principito. Gracias. Andrés Pérez Araya es un realizador de sueños colectivos, un constructor de espacios para el arte. Pérez vive para el teatro. Allí crea su comunidad, encuentra amigos y amores. Muchos lo acompañan en este viaje con la confianza que se merece un maestro. Su familia son los teatristas. Su compromiso es con el público. Estábamos en el liceo cuando llegó una familia que venía de Punta Arenas y uno de los hijos era Andrés, y naturalmente nos conocimos como nos conocemos todos los jóvenes en el liceo. Ese es el primer eslabón de esta larga cadena de encuentros que tuvimos con Andrés. Yo estuve 33 años aproximadamente disfrutando y soportando a este caballero en varios ámbitos. Novia, pareja, mamá de su hijo y después actriz de su compañía. Y amigos, por supuesto. ¿Cómo conocí a Andrés Pérez? Me recibió con un beso en la mejilla. Ahora es nada, ¿te fijáis? Pero en ese tiempo yo casi como que miraba para todos lados a ver quién me vio, pero me pasó algo curioso porque me sentí como acogido más no sé, pues con cariño, más cercano. Yo creo que es una palabra que le queda perfecto al Andrés. El Andrés fue un cómplice, a todo nivel, como persona y como teatrista. El Andrés siempre entregaba todo de sí para que las cosas funcionaran. Eso significaba su casa y sus pocos pesos.
todo. Y todo su tiempo, y todo su corazón, indudablemente, que eso iba por delante. Yo creo que a él le gustaba mucho el hecho que nos entregáramos no solamente con nuestro tiempo y energía, sino que con el alma. El vencimiento de la gravedad también. Trabaja un poco más las manos. Nosotros tuvimos la buena suerte de crear todo esto en un momento en que todavía podíamos vivir de nuestras grandes pasiones. Por lo tanto, no nos preguntábamos mucho por las lucas. Siempre teníamos cómo resolverlo. Y además teníamos un estilo de vida que también nos permitía vivir con las 3 chauchas que lográbamos ganar en alguna parte. Él era muy de vivir en comunidad, de almuerzos comunes, de vida en común. Yo ahí fui aprendiendo con los años que el Andrés era un convento, era una religión. Para él hacer teatro era poder entregarle entretención, reflexión, era entregarle espacios de encuentro, era recuperar los espacios que nos corresponden a todos por el simple hecho de ser ciudadanos, las calles, las poblaciones, las plazas. Él hace teatro en la calle por una carencia, digamos, en tiempo de la dictadura, en un gesto también de transgresión, cuando la calle estaba vigilada, ¿no? Fue muy importante porque le dio esa perspectiva de que tengo que trabajar un imaginario con elementos populares, ¿cierto? Reutilizando materiales casi de desecho y contar una historia. ¿Cómo cuento una historia en 5 minutos con elementos atractivos y con actores, digamos, que se la jueguen? Creo que esa escuela es la que atraviesa su obra hasta el final. Ha vivido esperando, ha vivido drogándose, tomando alcohol, tomando té y café. Ahora callejero se le soluciona todo de un paraguaso. Hay un talento que Andrés lo tenía a borbotones y que yo no conocía a nadie que lo tuviera, esa capacidad de generar un nexo entre su creación artística y el mundo social y transformar el teatro en una fiesta, el teatro en un encuentro, en un reencuentro social. Como el 90% de la gente que nos ve en la calle nunca ha ido al teatro, en ese sentido entonces es muy fácil también, o sería muy fácil, ¿no es cierto?, entretener. Entonces yo me doy cuenta que el peligro y al mismo tiempo el desafío es el rigor máximo. Ya siempre frente a lo que nosotros hacemos, exigir absolutamente, exigirnos a nosotros. Desde el día 1 en que yo entré a la escuela como alumna que venía sacándome el jumper, caché que existía este grupo que ya había salido de la escuela y que tenían una especie de líder ya en ese momento porque escribía y dirigía, etcétera, que era Andrés Pérez. Cuando la señora Claire Duhamel, que era la cónsul de Cultura en Chile en aquella época, va a ver la obra Lautaro y estaba Andrés Pérez haciendo de Lautaro y la Paula Lecanelier. Ella hacía Guacolda. La señora Claire Duhamel se enamoró de eso. ¿Cuántas veces me vi en la distancia, tomándote las manos, acercando tu cuerpo al mío? Y después, por alguna razón, quiso ver un teatro callejero que era Las Bienaventuranzas y estaba muy conmovida. Y cuando reconoció al Andrés, ella no lo podía creer. Su recordada interpretación en la obra Lautaro le ayuda a obtener una beca para perfeccionarse en Francia. En París, se convierte en discípulo de una de las directoras de teatro más destacadas del mundo, Ariane Mouchkine, fundadora de la compañía Teatro del Sol. Como integrante del elenco estable, Andrés Pérez participa en importantes obras. Su interpretación de Gandhi en La India de nuestros sueños lo consagra en la escena mundial. Durante esos años, viaja con frecuencia a Chile cargado de nuevas propuestas. Y en uno de estos viajes que él hizo del Teatro du Soleil, cuando ya estaba él allá instalado, ya llevaba un tiempo, no me acuerdo cuánto, vino a Chile por un veranito,
no sé, venía por 2 meses y quedó 3, una cosa así. Y ahí creamos ese callejero todos estos años. Yo no hice nada, ya lo sé, aquí está todo, pero no pegue, por favor. Lo siento, disculpa, yo no hice nada, ya lo sé. Perdónenme, yo no hice nada. No me peguen, por favor, no me peguen. Yo no hice nada, ya lo sé. Como él había estado ausente 2 años de Chile, él empieza a montar escenas. Y ponía un tema o una idea o una palabra, una frase, y nosotros improvisábamos de acuerdo a lo que él pedía y después le iba pegando. Por eso es que se llamó todos estos años, que son justamente los años en que él no estaba. Y Buda, y Einstein, y María Antonieta, y Leonardo, y los 2 Carlos, Chaplin y el otro. El solo hecho de hacer la performance en la calle de esa manera y con esos contenidos ya generaba un espíritu de libertad, una sensación de libertad, una sensación de luz, de esperanza, de que igual uno se podía expresar de alguna manera. La experiencia de hacer esta obra en las calles, luego pasar el sombrero y con las monedas que recogíamos nos íbamos a comer. Generalmente casi todos los días era así. Creo que de las experiencias teatrales más poderosas que yo he vivido. En 1988, sus amigos y compañeros de teatro lo esperan con un gran desafío: montar La Negra Esther, una obra escrita en décimas por Roberto Parra Sandoval. Apareció Andrés, de regreso. Y él traía un proyecto para hacer con nosotros acerca de Balmaceda, de su historia política en Chile en esa época. Y entonces ahí, le dijimos, oye, bueno, sí, bonito Balmaceda, pero léete este poema. Hagámoslo, dirígelo tú. Y él dijo, bueno. Entonces el primer encuentro se realizó en la casa de don Nicanor Parra. Y fue como, me gusta a mí que se hagan las cosas, y como a don Roberto le gustaba también práctico, él agarró su guitarra, empezó a tocar y empezó a decir que lo imitaran y que lo acompañaron en las cosas que estaban tocando, y fue el jazz huachaca lo primero que tocaron esa tarde. Yo escribí, fíjese, esa obra en 2 días. ¿Cuándo la escribió? Fue de esta forma, fíjese, que yo tengo un amigo, me dice, vamos a San Antonio. ¿Qué anda haciendo Roberto? Me dijo, por aquí. Marina, le dije, no hallo dónde estar. Me dijo, yo estoy regentando un negocio y tengo una negra espampanante. Ándate para la casa. Así empezó con La Negra Esther. Yo creo que también Chile necesitaba reconciliarse con una historia de amor, que es como una historia entre un bluesman, cantante de Caseputa, que es Roberto Parra, y una prostituta. Pero así fue y encantó al público y era la cosa correcta en el lugar y tiempo correcto. En los ensayos, Andrés proponía una situación de la obra abierta. Los actores nos caracterizábamos y entonces Andrés decía, ahora entren, y había que entrar en personajes, sin indicaciones de ningún tipo, a jugar. Todos probábamos todos los personajes. Antes de hacer el reparto, en rigor se decía que uno se gana el personaje o qué personaje te elige. Y un día el Alejandro Ramos le dijo al Boris, ¿por qué no entrar así? Y le hizo el bailecito, y el Boris lo aprendió y se puso de acuerdo con la Regia Orquesta, pongamos una música para este bailecito, y ahí y apareció con el bailecito, con la música, y ahí ya estaba la evidencia irrefutable. O sea, no era que convenciera al Andrés, era evidente, no, nadie lo podía negar. Aquí, en Casa Doña Berta, en esta casa llena de puertas, que me hizo conocer el querer, corazón,
sin enloquecer. Un día por la mañana, antes que rayara el sol, más linda que una revol, fresquita como manzana, muy alegre, muy ufana, venía la negra Esther. ¿Te sabía alguna canción cochina? Y yo me acordé de la cueca El Fundo de Oro. Cántala. Porque era todo así, ya, ahora. Nada de que vayan a ensayarla y prepararla, no, ahora, cántala. Esta es la triste historia del Fundo de Oro, queda, y así. Todo era así, todo lo que funcionaba al tiro, quedaba. La presencia de esa realidad, de ese prostíbulo, a él lo hacía elevarse otro poquito. Entonces, si tú te ponías a tono, te elevabas con él también. En el fondo se trataba de eso. Comenzamos en Puente Alto, dentro de un plan de la compañía que era trabajar en comunes o en sectores no habituales donde generalmente no se hace teatro, en lugares. Y yo diría que en el Cerro Santa Lucía, después de 8 funciones en Puente Alto, ya ahí, incluso la primera función del Cerro Santa Lucía fue a mitad, digamos, de público. Yo cuando vi La Negra Esther tuve la impresión de haber visto la mejor obra que yo había visto en mi vida. Y me enteré porque fui como a 2 o 3 semanas después y ya habían cola. El teatro chileno se divide en antes de La Negra Esther y después de La Negra Esther. Hubo un hito anterior que fue la Pérgola de las Flores. Este es el siguiente hito de la historia del teatro chileno, tan importante como eso. Absolutamente. El impacto que produce La Negra Esther en Chile abre las fronteras para el gran circo teatro. Andrés Pérez y su compañía recorren el mundo mostrando sus obras. Sin embargo, en Chile, que recién recupera la democracia, el intento de Pérez por conectar el teatro con el público masivo no tiene el mismo éxito. Mira, este anhelo que yo te cuento que el Andrés tenía de montar un espectáculo teatral sobre la historia de Chile, sobrevivió a La Negra Esther. Él siempre quería un teatro más comprometido y él hacía tiempo que quería montar una obra sobre Allende o sobre la Unidad Popular. Es nuestra visión sobre el trabajo que un presidente de Chile trató de hacer y cómo fue recibido, cómo fue tomado. Carta a los generales de las Fuerzas Armadas de Chile. Estábamos recién saliendo de la dictadura. Era un tema que no mucha gente quería tocar. Un productor nos decía, pero los auspiciadores me decían, les hubiéramos auspiciado lo que fuera, menos esa obra. Nosotros creemos en este trabajo y vamos a luchar para que, aunque haya una persona que lo entienda y comparta eso con nosotros, va a ser fantástico. Siento que se me muere alguien muy querido. Llegábamos y nos maquillábamos todos de Allende. Éramos todos Allende. Y 2 semanas antes todavía no se sabía quién era Allende, porque él trabajaba así. Yo me di cuenta, vestido y todo, que estoy haciendo Allende en el ensayo y me largo a llorar. Me largo a llorar y no puedo parar. Y digo, Andrés, yo no quiero hacer Allende, weón, es mucha responsabilidad. Yo no quiero hacer otro, quiero hacer otro. Y él me dice, seamos cómplices en la belleza del teatro, me dice. El pueblo unido jamás será vencido.
profunda emoción me dirijo a ustedes, interpretando a la inmensa mayoría de los chilenos. Se congregan para reafirmar la victoria que alcanzamos limpiamente el día de hoy. Y la gente, pero a grito y llanto pelado. Hoy más que nunca debemos ser consecuentes frente al dilema en que nos encontramos. Llamamos a un psicólogo y él nos dijo, lo que pasa es que usted está tratando de tocar un tema que el país no tiene resuelto. Y como el país no tiene el problema resuelto, no lo quiere hablar. Y como no los quiere hablar, no los pesca. Ni los va a pescar, porque es muy pronto. Muy fácil. ¿Qué es lo máximo que se le puede ofrecer a un partido político? Que es lo único que quiere la democracia cristiana. No sé. Yo la verdad no sé si fue la mejor opción, pero fue nuestra opción. Tiene riesgo de caerse otra vez. Yo creo que eso tenemos que decirnoslo, un preámbulo de trabajo para una obra, no sé si más grande que esta que vamos a hacer, pero sacudémonos porque si no es una lata. Gracias. Ahora el gran circoteatro. Ensayo. Hagamos otro sol ahora. Hagamos otra luna, este quinto trabajo que hacemos juntos con alguna gente. Sorprendámonos de nuevo, enamorámonos de nuevo. Entonces, hay un sol que nunca hemos hecho, está, por ejemplo, hay una luna que ustedes la han visto, nunca hemos hecho esa luna así en zancos, que da vuelta, por ejemplo. El sol también va a dar vuelta con un sistema de paraguas, o sea, sorprenderse. De eso se trata. A riesgo del riesgo, de eso se trata. A riesgo de que la luna que el Lucho quiso hacer, que da vuelta y todo eso, no funcione, pero a riesgo. Andrés necesitaba reencantar a este elenco que eran sus amigos y era su elenco de confianza y ellos querían trabajar en teatro, un teatro de verdad, no estar haciendo creaciones colectivas ni huevas raras. Entonces ya volvieron a Shakespeare. Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. ¡Sé que Juana está en el cielo, loco! ¿No lo veis? Estáis más que loca, Madonna, al entristeceros por el alma de un hermano que está en el cielo. Sacad de aquí esta loca. No lo cortes tanto porque es verso, se pierde la idea. Igual que los versos, no puedes cortarlo entre medio, excepto la cesura para respirar. Pero son versos cortos, ¿me entiendes? No lo grafiques tampoco, basta, en el infierno, en el cielo. ¿Entiendes? Como cortas. Trabajar con Andrés significaba abarcar muchos mundos, desde el éxito a las marginalidades más profundas, ¿ah? Y con mucho humor, con mucha felicidad, con mucha soltura, ¿ah? Sin temor, sin pudores, ¿ah? Entonces el tema de la diversidad y ese respeto por la diversidad y por esas distintas realidades era inherente al trabajo con Pérez. Tras 17 años de dictadura, en las calles se siente la urgencia por respirar nuevos aires. Pérez y su compañía, a la vanguardia de los cambios culturales, chocan de frente con el Chile de los 90. La sociedad conservadora no acepta la explosión de diversidad. De reconstruir nuestra democracia con fidelidad a los valores. Cegado por el ruido de su reloj. Y surgieron las fiestas espantas, por una necesidad también económica, porque había que conseguir dinero para pagar esos vestuarios, pagar toda esa utilería. Y con la primera salida de Gogo la gente se fue a espalda del loro, quedaron para atrás, y se instaló la estética así, ¡pah!, el concepto inmediatamente. Y el concepto básicamente era cambiar de color, cambiar de onda. Hay un tema de desenfado del cuerpo, bailar por el goce de bailar y básicamente por sacarnos todo el polvo milico que andábamos arrastrando de tantos años. Pero el sueño duró poco porque el arriendo era muy caro. Y por otro lado, por las fiestas que seguían dándose ahí, la gente, los vecinos empezaron a reclamar a la municipalidad, en fin, un atado.
hubo que abandonar el espacio por deudas, por los reclamos de los vecinos y hasta ahí llegamos con esa historia. Puede parecer un poco tonta la pregunta, Andrés, pero me gustaría hacértela igual. ¿Por qué decidieron hacer esta función especial a beneficio de Frenacida? Bueno, yo considero el teatro como un servicio social, el teatro en sí mismo. Y pienso que cuando a uno le está yendo bien, se dice la caridad empieza por casa, cuando uno está yendo bien es necesario ser solidario, ¿ya? Y hay mucha gente que nos pide hacer funciones a beneficio. Y entre esas organizaciones elegimos el Frenacida por la cercanía con Daniel, ¿ya? Por la amistad con él y por solidaridad, por no perder ese valor, para acostumbrarnos a eso. Nos acorralaron con el rollo de la crisis moral y nos acorralaron también con nuestras opciones sexuales, ¿ah? Y para más remate, aparece el SIDA, como una bicha, como una culebra, así, entre cuneta y cuneta, entre esquina y esquina, se empieza a pasear la peste entre nosotros y se nos metió en la cama y cagamos. Atención, así da SIDA. Mientras más parejas sexuales tenga una persona, por tener relaciones Yo creo que en esa época enterarse de que uno era positivo era una condena a muerte. La gente duraba muy poco. No había remedios, no había triterapia, no había... había problemas en los hospitales para la atención. Había una indignidad en torno a la temática del SIDA feroz. Porque el SIDA, aparte de los enfermos, estamos hablando de que el SIDA es cultura, el SIDA es información a tiempo, el SIDA es estar atento para que la cosa no crezca, no se expanda y concretamente para que la gente no se enferme, digamos, el que tiene la oportunidad de saberlo a tiempo y cuidarse y prevenir, o sea, maravilloso. Y claro, de repente me torné como un poquito el personaje, el sidoso que sale en el diario, ¿ah? Nunca más nadie habló de lo que hacía, de lo que hice, del por qué estaba acá. Y Andrés en ese sentido fue testigo de todo eso, me acompañó como el mejor de los amigos. Vamos a hacer una función especial y única a beneficio de la organización Frenacida, Madame de Sade Yuki Mishima, que dirigí yo. El rescate de espacios abandonados fue una búsqueda constante en la historia de Andrés Pérez. Quizás la única forma para instalar su proyecto cultural de trabajo comunitario y creación colectiva. Su persistente búsqueda parece llegar por fin a puerto, en un lugar con mucha historia. Y Germán Venegas, que es el Ceremi de la región metropolitana, nos llamó este año, como en junio, para decirnos que había un lugar que pertenecía a la DAE, la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, y que lo viniéramos a ver. ¿Qué tal nos pareció? Nos pareció increíble. Es increíble. Tiene una Son cantidad 6.000 metros cuadrados. Sigue para allá, hay otras bodegas, hay espacios patrimoniales que queremos conservar. Acogieron la idea de que esto sea un gran centro cultural. No sabemos si nosotros lo vamos a administrar, ellos no saben, o alguien. Porque nuestra idea es que los propios artistas lo manejen esto. Ese es nuestro plus, digamos. La verdad es que estaba todo lo que nosotros hubiéramos soñado hasta ese minuto. Nos saltaba de alegría, porque el Andrés estaba... Y él es bien mesurado, entonces miraba y iba reflexionando en voz alta, muy contento de que por fin, porque estas bodegas estaban botadas hace mucho rato, a nadie le interesaban para nada. Una bodega de aprovisionamiento, de lo que el Estado ya no usa, perdiéndose. Y llega este artista y es capaz de transformar esa materia, ese desuso, en uso y en un uso espectacular. Y entramos, imagínate, con palas, carretillas, escoba, desinfectante, cloro. Y limpiar, porque había que estrenar, porque ese lugar había sido elegido como sede de Santiago 1000. Andrés, yo creo que confiaba mucho en la capacidad de organización que tenía de mover el mundo, y así fue. El anteproyecto de arquitectura, el plan de trabajo, el presupuesto de la obra, eso se hizo. Y eso era un compromiso que tenía Andrés para poder optar al comodato, para quedarse ahí. Entonces Andrés quería trabajar con la condición de ese lugar. Desde el primer día estaba esa idea de bodegas que almacenaran a los diferentes tipos de teatro.
Iban apareciendo cosas, íbamos modificando el proyecto. Entonces, una oportunidad que pocas veces se tiene, que es ir diseñando ahí en diálogo con la gente que está habitando el lugar. 34.000 personas pasaron por Matucana 100. Entonces, el proyecto estaba más que probado que funcionaba con la administración del Gran Circo Teatro. De verdad que estábamos apostando todo y ya estábamos todos muy convencidos, hasta los más escépticos, muy convencidos de que esto ya iba en serio. Y estábamos en eso cuando Andrés una vez nos dice que él siente que cuando habla con el Ceremi ya no le brillan tanto los ojitos y que evita mirar, que escurre la mirada. Y el Andrés dice, pasa algo. Y que había una reunión con la primera dama, con la señora Luisa Durán, en La Moneda, y que ella tenía la última palabra. Entonces, que nos preparáramos para esa reunión. Lo primero planteó que los artistas como que eran malos administradores, que este proyecto debería ser administrado por el Estado y no entregárselo a una compañía. Ya plantea el problema más de fondo. Matucana era demasiado para el Gran Circo Teatro. Matucana era un sueño, o sea, la señora Luisa Durán lo dijo. Andrés, no seas tan soñador, pon los pies un poco en la tierra. Siendo un artista de una trayectoria enorme, se sentía discriminado como gestor cultural, como alguien que era capaz de generar un proyecto y llevarlo para adelante. Y estoy seguro que él lo hubiera podido hacer muy bien. No a la manera del centro de eventos. No creyeron que podría ser un gestor. Pero así era. O sea, si no, ¿cómo explicas la cantidad de obras que dejó, que hizo en esos 10 años que vivió en Chile? A lo mejor nuestro sueño era lo más estúpido del mundo. A lo mejor tenía razón la señora que el Andrés era muy soñadora y andaba haciendo castillitos en el aire. Pero gracias a gente soñadora como Andrés y como cada uno de nosotros es que logramos recomponer nuestra sociedad. Y gracias a gente codiciosa, hoy día la tenemos en peligro. Matucana 100 es uno de los cientos de espacios físicos, uno de los cientos de espacios físicos, uno de los cientos de espacios físicos. Es que los propios artistas administren sus espacios culturales. ¡Es este en el fondo! ¡El proyecto Matucana 100! Exigimos que haya otro tipo de administración, que haya otro tipo de administración, que haya otro tipo de administración. Yo creo que cuando todos vimos a Andrés colgando, fue como se abriera el ambiente, el aire, y pudiéramos ver que la consecuencia de esto, más allá de lo político, lo social, lo cultural, iba a tener anclas en el corazón interno nuestro. Algo se quebró así. Cuando Andrés me decía que él no sabía si tenía ganas de salir adelante, que él sentía que era una velita que se estaba apagando, y que sí, que estaba con VIH, que le habían dado meses atrás ese diagnóstico, y en realidad a mí yo no sabía qué hacer. Yo sé que él pensaba que no podía enfermarse. Y postergó, y postergó, y postergó, y postergó, y postergó. Y un día yo me encontré en un estreno de una obra, no recuerdo cuál, con el Andrés, y le miré los ojos y dije,
pucha, eso es la misma mirada que le vi a mi hermano. Y empecé a llamar a mis amigos, llamé al Willy Sembler, llamé al Boris Cuercha, llamé a Horacio, y nadie sabía nada. Entonces dije, bueno, mejor llamo al protagonista, llamé al Andrés, le dije, oye, Andrés, ¿cómo estáis? Bien, pero te noto un poco flaco. Sí, me dijo, estoy estupendo. Le dije, yo creo que no estáis estupendo, yo creo que estáis enfermo y no le he contado a nadie. Silencio. Y después, quería hablar y no podía hablar, estaba llorando Andrés al otro lado del teléfono. Le dije, weón, ¿tenés SIDA? Sí, weón. ¿Pero por qué no le he contado a nadie, weón? Podríamos hacer la Negra Esther, remontarla para financiar un tratamiento. ¿No estáis en tratamiento? No, me dijo. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Te estás suicidando? A raíz de la muerte de mi padre hace unos 2 años, estoy en una completa revisión de todo aquello que no le dije, yo diría. Entonces la escritura me ayuda mucho a poner en pensamientos, vivencias que nunca le conté, que nunca tal vez podría haberle contado y que solo ahora a través de la escritura puedo contarle todo aquello que viví entre los hombres, puesto que a este planeta llegué, digamos, y en este estoy. La primera persona a la cual le pregunté acerca de si sabía algo acerca del barco fue a mi madre. Fue muchos años después de que ella me preguntara si acaso era verdad que alguien se rumoreaba en la familia que a mí me gustaban los hombres. Esa vez le dije que no, que cómo se le ocurría. Y luego me fui a ver la puesta de sol. Como dice el Principito, las puestas de sol son verdaderamente agradables cuando uno está triste. Es una obra que trata por la persecución a los homosexuales. Y la intriga de esta obra es el intento de fuga, o de huir, que quieren hacer una pareja de jóvenes homosexuales ayudados por un botillero, Joaquín. Tan hermosos que eran todos y tan jóvenes. Todo me es biográfico. Y todo lo que tiene que ver con las experiencias homosexuales que se cuentan en la obra, yo las he vivido también. Con las experiencias amorosas, digamos. Todas me han recorrido y me han hecho vibrar. Soy de la enorme minoría de aquellos que se hicieron fuertes a través de la discriminación y que seguimos sobreviviendo. Me siento en paz, me siento muy en paz. Al poco tiempo, entonces, la Rosita me llama y me dice, oye, el Andrés está hospitalizado. Él nunca quiso ver mucho a la gente cuando ya estaba hospitalizado. Yo iba casi todos los días al hospital. Y en realidad esos viajes al Hospital San José, mi viaje al Hospital San José, fueron los últimos viajes en que lo acompañé. El destino trágico lo mandó a la cama 8. ¿Tú conoces la historia de la cama 8? Curiosamente, hay una cama que en vez de hacer que las 25 personas que pasaron por esa cama salieran a encontrarse con sus familiares, en verdad se iban derecho al cementerio. Indudablemente que mi sueño máximo sería volver a la infancia. Y tal vez todo esto que yo hago es un intento de volver a la infancia.
nos instalamos todos los que habíamos estado cerquita en los últimos tiempos, ahí con él para ver qué hacíamos. Y la Rosa con Mauricio, que era otro colaborador suyo, me dijeron, la negra está montada, teníamos que hacer las funciones, él tiene que irse con la negra Esther. Cuando llegamos al teatro, el ataúd llegó primero que nosotros. Y las personas que llevaban el ataúd lo pusieron arriba del escenario. Nadie se imaginó que iba a estar arriba del escenario. Entonces, como estaba arriba del escenario, y llegaron tantos saludos, tantas flores, tantas cosas, que empezó rápidamente a hacerse un rito que era lo que él provocaba, donde lo colectivo, nuevamente. Su funeral, el momento que tuvo de despedirse, de despedirlo mucha gente, fue un momento bello, donde pudo llegar la gente del teatro, la gente de la bohemia, los actores, los transformistas, toda la gente que trabaja en el espectáculo en la noche. Pudo ir al pueblo, habían colas de personas. Y ahí vino la gran fiesta del funeral. Fiesta. Me pasó en el escenario casi los 2 días, que no pararon. Bailamos cueca, cantamos, nos reímos, poeta. La gloria del teatro Chihuahua. Chile, no desesperes, viva Andrés Pérez. Es una ingratitud para los genios de Chile. Ahora meta homenaje, un sentido enorme, que también sí es lindo agradecerle al pueblo, pero esto debe ser en vida. Supe lo que era el teatro porque él lo puso barato, al alcance del pueblo, llegó a todos lados. Yo trabajo en un hogar de menores, de la cual se le pedía apoyo a él para obras de teatro. Él siempre estaba. Esa micro la tomamos de Matucana 100, que fue un recuerdo bien lindo, porque en alguna de las noches de trabajo en Matucana 100, mientras todos cosíamos y arreglábamos, trabajábamos duro, otros compañeros arreglaban la micro. Y de repente se escucha, ¡partió! Y partimos toda la micro, salimos y dimos una vuelta por Matucana en la micro. Esa misma micro se llevó el cuerpo del Andrés. Andrés Pérez hijo estaba afuera, estaba en París.
Y él llama por teléfono, vamos con la Rosita caminando frente a la micro, entre toda esta algarabía y desfile, y hablamos por teléfono entonces con el Andrés Pérez hijo. Y era una fiesta. Nadie podía decir, Andresito, murió el Andrés, tu papá ya no está. No, era Andrés, me cagaste, weón, tengo que apechugar ahora porque soy tu padrino, bueno, esto es precioso. Esta fiesta es inolvidable. La gente sencilla que le llamaba al Pérez, fueron ellos los que nos trajeron, Andrés en la micro y toda la gente detrás, caminando, cantando, saltando, con bandera, con zanco, con máscara. Son ellos los que llegaron a Villa Alemana. Son ellos los que al día de hoy van a Villa Alemana a dejarle flores. Y muchos de ellos nunca han visto ninguna obra de Andrés Pérez, pero saben que es gracias a Andrés que la cultura está al alcance de la mano. De un magnífico emperador, al que tuve prisionero en las redes de mi amor japonesita, que quiero yo libar los dulces ósculos de miel que tu boquita sabe dar por conservar. Yo tengo al Andrés aquí. No hay un día que no me acuerde de él. Que sigue como muy fuertemente con nosotros, como indicándonos el camino y no sé, dándonos fuerza para avanzar y para luchar por lo que creemos.
museo es una escuela. Las personas aprenden a comunicarse, a hacer conexiones. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Señoras y señores, el museo que hoy premiamos, el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, se nos revela así como una casa que alberga el pasado con ánimo de aprender de él y así cimentar bien la construcción del futuro de un país felizmente unido. Bueno, es muy emocionante en nombre del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos poder recibir este premio, que no es solo para el museo, sino que es un reconocimiento en realidad a todos sus trabajadores, a todas las comunidades que han conformado el museo y todas las otras instituciones que trabajan en materia de memoria y derechos humanos. Precisamente en momentos como estos, donde se ha puesto en cuestión la dignidad de las personas en muchos lugares y también las democracias en países hoy en día, y a darnos más impulso para seguir trabajando. Trata de reconocer la trayectoria de organizaciones en España, Portugal e Iberoamérica que se han destacado por la promoción y la defensa de los derechos humanos. Es una enorme satisfacción. Las instituciones que conceden el premio son de un prestigio inmenso. Nuestro país y todos los países necesitan reconciliarse con su pasado, mirar de frente sus heridas y abrazar el futuro sanamente. El museo es una escuela. Las personas aprenden a comunicarse, a hacer conexiones. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.